y por el otro lado renegociaba la deuda, usted podría haber ahorrado 4.500, 5.000 millones de dólares que cubría el déficit fiscal. Entonces el trabajo no estaba en los ingresos, en los impuestos, en las tasas y en los aranceles, estaba en otro lado. Ahora, como conversaba con algún colega periodista del fin de semana, es muy difícil que el presidente de la República se lance todo este proyecto económico urgente sin tener todos los votos. Se suponía que había un acuerdo político, o ese acuerdo es de papel. Yo no conozco de estos acuerdos políticos, les digo con absoluta franqueza. A mí esto de las negociaciones privadas a puertas cerradas son temas que a mí no me gustan, tengo que ser absolutamente claro. Yo mis posiciones las hago públicas, las hago enfrente de todo el mundo. Si recibo a alguien en la asamblea, lo hago adelante de todo el mundo. A mí no me gusta esto de reunirse, usted sabe, a puertas cerradas, a cuchichear, no me gusta. Entonces, no conozco de estos acuerdos de puertas cerradas, si es que existen, no los conozco, pero yo no veo a una oposición en su conjunto aprobando más impuestos en el país, porque cuando sabemos que por ahí no es una cuestión política, es una cuestión técnica. No se necesitan más impuestos en el país, es exactamente lo que no se necesita. Porque más impuestos no quiere decir más recaudación tributaria, que lo hemos explicado hasta la saciedad. Si no se dinamiza la economía, y se le devuelve el dinero al bolsillo del ciudadano. El dinero no puede ir al bolsillo del gobierno, tiene que ir al bolsillo del ciudadano, para que el ciudadano tenga plata para comprar. Las empresas vendan, inviertan, se generen el empleo y se dinamice la economía, y el resultado de ese movimiento económico venga entonces los tributos. Pero usted no ahoga la economía con tributos cuando no hay movimiento económico, porque la asfixia. Entonces, yo no veo desde el punto de vista técnico, quitemos un rato lo político, ¿quién puede estar de acuerdo en estas medidas desde el punto de vista técnico? No encuentro cómo, por ejemplo, el bloque nuestro pueda votar esto a favor. Yo le digo, es ridículo, sería ridículo. No veo cómo otros bloques, el de Creo, el de Suma, no me atrevo a hablar por ellos, porque cada quien pues sabe lo que hace, pero no veo desde el punto de vista técnico una razón para apoyar un proyecto de esta naturaleza. Entonces, con la división del bloque de Alianza País, más bloques digamos, de oposición, por decirlo de una manera, o no oficiales, que saben que esto económicamente no es técnico, porque es la receta que nos ha llevado al fracaso. Yo no veo los votos en este momento en la Asamblea para aprobar esto. El mismo Movimiento País estaría dividido, se habla de 40 votos a favor del presidente Moreno, otros dicen que son 37, etcétera, es decir, no le alcanzarían los votos inclusive entre ellos. Usted tiene 137 asambleístas, si hay 37 de Moreno, quiere decir que hay 100 que no están con Moreno para efectos de esta reforma. Entonces, yo creo que es muy complicado el tema. Usted me ha dicho con claridad, bueno, tiene que haber algún tipo de negociación. Nosotros no entramos a negociar absolutamente nada que no sea absolutamente técnico, porque esto es un tema técnico, esto es un tema técnico, económico. Hemos sido muy claros, los recursos en una economía se deben de obtener de manera técnica. Los egresos de esos recursos son de manera ideológica. Cómo usted dispersa esos recursos en la sociedad a través de un plan de gobierno, a través de un plan anual de inversiones, a través de subsidios focalizados, a través del gasto de infraestructura. Eso es un tema ideológico y está bien y es correcto porque hay que cumplir un plan de gobierno por lo cual la gente votó. Pero cómo usted ingresa los recursos de la economía, eso es un tema eminentemente técnico. Y este es un tema técnico de ingreso de dinero a la economía, más allá de que el egreso está direccionado ya en el presupuesto general del Estado. Eduardo, Henry, amigos oyentes, entramos entonces probablemente en el primer revés político en la asamblea del presidente Moreno. Henry, buenos días, ya está Jaime con nosotros también, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, José, Henry, todavía tiene posibilidades el presidente, no sé si de poder hacer algún arreglo de esto, de consensuar, si tiene 36 votos con los demás grupos, con Suma, con Ilusión Cristiana, con los demás. Yo creo que existe una responsabilidad también dentro de la Asamblea, porque no es lo que se ve en la Asamblea, es lo que ya está dicho, ya está sentado en piedra. O sea, tengamos que entender entonces que la Asamblea, ¿qué es lo que hace? ¿Solo aprobar o desaprobar? No, pues tiene que modular este proyecto. Y ahí es donde va a venir el trabajo de la Asamblea. La Asamblea debe de modular este proyecto para poder entonces buscar un punto en que se pueda, digamos, consensuar de alguna manera esto. Y en esa modulación está pues la mesa que primero tiene que recibir esto, que es la mesa de lo económico y tributario, donde estoy yo. Y entonces vamos a tener que discutir esto de manera técnica. Ya he recibido llamadas, para que ustedes sepan, de dirigentes de gremiales importantes del país que quisieran hacer exposiciones dentro de la mesa para poder enriquecer el debate, sabiendo de antemano que pues lo que estamos hablando ahora, que esto así tal cual no tiene respaldo de prácticamente de nadie,
y por el otro lado, para poder llegar a un consenso medio, se necesita pues de mucha capacidad técnica para que se entiendan estos problemas económicos que vive el país desde el punto de vista de los propios miembros de la Asamblea Nacional. Entonces no esperamos que haya 137 asambleístas que conozcan los temas económicos. Entonces se traen expertos que más que cámaras de la producción, expertos analistas económicos, etc. Y justamente voy a hacer una gestión el día de hoy, que ya la comencé a hacer con algunas llamadas, para poder enriquecer el debate dentro de la mesa. No sé si se va a convocar, todavía no tenemos una convocatoria puntual, pero sí va a convocarse para el día miércoles la comisión, porque sí, mañana estamos convocados al pleno a tratar algunos asuntos, pero si se convoca la comisión de lo económico el miércoles, sería esencial y fundamental recibir a gente que conoce el tema económico, presidentes de cámaras, analistas independientes, digamos, apolíticos, para que no darle una carga política al tema, y recibirlos en la comisión para poder enriquecer el debate y escuchar y modular esto, para ir con un primer preproyecto al pleno, que debería de discutirse basado ya en una modulación previa dentro de la mesa, que ese es el trabajo justamente y la responsabilidad de la mesa, poder modular esto para ver cómo, digamos, qué mejor resultado se puede tener de lo que se ha planteado. Henry, yo veo que hay los gremios con los que hablamos permanentemente y entrevistamos, conversamos, tienen una disonancia con el equipo económico. Si bien el presidente Moreno ponderan el diálogo nacional y la apertura, pero no hay una sintonía. Volvemos con el Frente Económico, que no importara si es un tema de amistad, pero que importa es por el país, por lo que están pidiendo. Ahora, ¿tú ves factible que un gobierno, que el presidente, que se ha declarado que él es un socialista democrático, pueda un poco consensuar con ustedes, o crees que si se cambia el equipo económico podría tener una mayor proyección y posibilidad de salir adelante? A ver, el gran error que se piensa es que por ser presidente se sabe absolutamente todo, ¿no? La gente dice que el presidente no puede no saber lo que está haciendo el equipo económico, no puede no entender lo que está... Y eso yo creo que es una gran falacia, porque si mañana, digamos, hay un problema de un enredo legal, yo no soy abogado, por más que yo sea presidente, no voy a entender los detalles, me baso en lo que me dicen los abogados. En este caso, el presidente en economía se está basando en lo que le dice su equipo económico. Entonces, el equipo económico definitivamente es el equipo económico del pasado, es el equipo económico de la década del correísmo, son los mismos actores. Entonces ya vimos cuáles fueron los resultados de ese equipo económico. Se manejó 300.000 millones de dólares en la economía y hay 70.000 millones de dólares de deuda. Entonces, ahora no hay los 300.000 millones de dólares en la economía, ¿con qué deuda nos vamos a quedar con la misma receta del equipo económico? Por eso es que yo, digamos, separo lo que es el equipo económico del presidente de la República, porque usted no le puede echar la culpa al presidente de la República de lo que le vienen a decir sus asesores, además que lo tienen al miedo, ¿no? Se va a caer la dolarización si desmontamos paulatinamente el impuesto de salida de visa, no va a alcanzar la plata si no cobramos más impuestos, o sea, todo es al pánico, el miedo, para salirse, digamos, con la suya, que es la receta que ellos querían manejar, y en base, digamos, a esa presión tratan de obtener los resultados. Yo creo que el presidente hizo algo muy bueno, que fue convocar nuevamente al diálogo al sector empresarial y escucharlos antes de enviar ese proyecto de ley. ¿Cuánto de esa nueva ronda de negociaciones está plasmada en el proyecto de ley? Les soy honesto, todavía no lo sé, porque recién nos llegó el proyecto de ley, lo estamos analizando a cabalidad, no nos gusta a priori, estamos viendo las consecuencias, porque cuando usted le dice, le voy a poner una inyección de, yo qué sé, de 5 centímetros cúbicos de penicilina, pero a lo mejor usted le reacciona a la penicilina, nosotros tendremos que ver cuáles podrían ser las consecuencias de esa inyección. Entonces, en estas cosas es lo mismo, hay que estudiar para presentar esto de manera técnica. Sí hay dos cosas con el equipo económico. Una, el sector empresarial con el equipo económico del gobierno no compagina las ideas. Eso es algo fundamental y eso es básico. Y cuando en un país los caballos que van arriando a la carreta, discúlpeme, van corriendo en sentido contrario, se rompen las cuerdas y la carreta no va a ningún lado. Eso es lo primero que tenemos que decir. No hay una sinergia, no hay una compatibilidad de pensamiento, porque esto no es de amistades, esto es del país y hay que sacar el país adelante. Y se sabe, los que hacemos economía real, y me incluyo como empresario, más allá de que estoy en la asamblea, los que hacemos economía real, sabemos que lo que está diciendo el equipo económico no funciona. Punto. Los de papel pueden decir cualquier cosa, los que hacemos economía real no funciona. Y segundo, el diálogo es el arma más fuerte política del presidente en este momento.
hablemos ya de la parte política. El presidente en el diálogo, en lo más fuerte que tiene, su herramienta más fuerte es el diálogo políticamente hablando. ¿Por qué? Porque genera confianza, porque genera unión, porque genera certeza. Y si el Frente Económico llamó al Consejo Consultivo Productivo y Tributario, que es este gran diálogo empresarial con el gobierno, y a última hora, no solamente que ordenaron ellos las cartas y las repartieron, sino que cambiaron las cartas a última hora, el naipe se cambió, se barajó, se quitaron cartas, se pusieron cartas. A ver, perdóname, el naipe tiene 52 cartas, usted no me quite 5 por acá, 3 por acá y me meta tarot en el naipe de póker. Pues a ver, espérese un ratito, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, eso genera una desconfianza terrible y genera un desánimo terrible y genera un efecto psicológico en la economía terrible. Entonces también hay eso en este momento, una desconfianza terrible de ver que los actores hicieron lo que se les dio la gana a última hora y por el otro lado se metieron cosas que nunca se discutieron a última hora, generando una desconfianza terrible. Ni el fondo ni la forma. Henry, para pasar, ya está Javier con nosotros también. Buenas tardes, Javier, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Inusualmente en horario, pero lo planteamos nuevamente. El juicio político, la destitución del vicepresidente, ¿verdad? ¿Lo ves cercano? Yo veo que eso no espera. O sea, tengo que ser absolutamente franco porque las cosas hay que decirlas con claridad meridiana. El país está cansado de la mentira y de la maraña y de que por el muñequeo no aguanta más el tema Glass. Yo creo que se han agotado en la justicia ordinaria los mecanismos, la sociedad. Esto ya es impresentable para un país, tener a un vicepresidente sin funciones, cobrando salario, en la cárcel y de vacaciones. Yo creo que, perdónenme señores, esto no aguanta más, es impresentable. Por lo tanto, creo que el único camino que hay en este momento para acabar con esta situación es el juicio político. Juicio político que se preparó, juicio político que se ha venido puliendo, juicio político en donde le puedo decir que no hay un solo actor o un solo partido político. Los interpelantes son, digamos, algunos partidos políticos son interpelantes del juicio. Juicio político que ya tiene adhesiones de los propios agentes de Alianza País. Este es un tema que se va a tener que tratar. No está en el orden del día, pero estoy seguro que mañana se va a pedir un cambio en el orden del día. Estoy casi seguro porque no cabe otra cosa para justamente... Esta semana se plantearía, ¿no? No, claro, es que tiene que, ya no, esto no cabe, esto ya no espera más. Esto ya no espera más, Andrés, esto ya se agotó. Dice usted, ¿hasta cuándo vamos a estar con este tema? Yo creo que esto ya no aguanta más y esto es un tema, vuelvo y le repito, no de un partido político nada más. Esto es de todos los partidos políticos en este momento porque hay firma de todos y algunos de ellos son interpelantes en este juicio político. Entonces, yo creo que el país debería de ver por parte de la Asamblea una presentación de juicio político del Consejo Administrativo de la Legislatura en esta semana sin falta. ¿Hay los votos, Henry? ¿Hay los votos, sí, claro, para la destitución ya? O sea, bueno, si es que, digamos, yo le puedo decir que los interpelantes pues van a votar pues, a favor de que se lo destituya políticamente al vicepresidente. Pero si supuestamente Alianza País tiene entre 35 y 40 asambleístas ya de su lado, creo que sería lo más lógico que se unan a esa votación y con eso ya habrían 2/3 partes. Jaime Velázquez, sí, y luego Javier Segarra con Henry Guerra, que tiene esta tarde la amabilidad de acompañarnos. Gracias, Eduardo. Henry, buenas tardes. La verdad es que te estaba escuchando y quisiera hacer un poquito el tema económico, o sobre todo la propuesta del proyecto económico urgente. El procedimiento para esta ley, es decir, llega a la Asamblea, propuesta por el Ejecutivo, la analizan y pues obviamente la vuelven a enviar al Ejecutivo. Y el Ejecutivo puede vetar todo lo que haya hecho la Asamblea y ahí pasa la ley, ¿no? A ver, tengo entendido, no soy abogado, pero tengo entendido lo siguiente. Primero, esto es con carácter económico urgente, o sea que esto se tiene que resolver en 30 días. Pero si 2/3 partes niegan el proyecto, creo que el proyecto ya no tiene trámite para el veto. Creo que es así. Entonces no sé exactamente qué es lo que dice la ley, he escuchado los diferentes criterios, pero me parece que si hay 2/3 partes, y esto sería mejor consultarlo, te digo, por favor, no, porque yo no soy abogado, entonces te ruego no me tomen esto, pero lo que he escuchado es que si 2/3 partes niegan este proyecto, entonces ya no se archiva. Entonces no sé cómo sería eso, ¿no? Claro, porque la verdad es que inclusive hoy día, viendo en un medio de comunicación cómo se aplicaría este nuevo impuesto a la renta, que es lo que más va a afectar a los bolsillos de los ecuatorianos, digamos al ciudadano a pie, la verdad, son de acuerdo a las cargas familiares. Entonces, esas cargas familiares, si tienes 2
digamos que pagas más, y si tienes 3 pagas menos. Y si eres, puedes poner a tus papás supuestamente como parte de las cargas, es decir, personas que no estén recibiendo cargas familiares. Correcto, Claro, cargas familiares. y eso se podrá utilizar como deducción, pero lo que cambia es la base imponible, es decir, va a cambiar. Y hay mucha gente que pagaba antes, vamos a unos $59, que hoy día va a pagar $190 por ganar un sueldo de $3,000. Entonces, te estoy diciendo esto mensualmente, ¿no? Entonces, sí es un impacto más o menos, estamos hablando más del 100% de impacto a lo que yo pagaba de impuesto a la renta, es un ejemplo que te pongo, ¿no? Correcto. ¿Cómo hacer para que, porque dijiste claramente que esto es una propuesta clara del Frente Económico, pero si el líder del país, que es el presidente de la República, cree en su población y ha abierto el diálogo, ¿cómo entender de que si la mayoría le está diciendo que no queremos más impuestos, imponen impuestos? O sea, es como que una especie de contrasentido, es decir, me da la palabra, me escucha, pero al momento de actuar le dan la razón a aquellos que los ha acusado de que han endeudado al país y que efectivamente hay una serie de anomalías en el tema económico. Ojalá yo te tuviera la respuesta. Tuviera una bolita mágica, hermano, para contestarte. No soy el presidente, hermano, pero lo que sí te puedo decir es que para mí tampoco hace sentido. Pues justamente esa es la frustración que existe. Porque más allá, mira, más allá de que yo estoy en la legislatura, soy empresario, pues, hermano. Entonces, y he manejado el sector empresarial de este país por muchos años. He sido presidente de las cámaras, de los gremios a nivel nacional e internacional. No solamente en el Ecuador, en la comunidad andina y en Latinoamérica. Entonces, para mí es una frustración muy grande ver que sabemos que nos vamos a estrellar con la pared y en vez de frenar el carro, aceleramos el carro para estrellarnos más rápido a mayor velocidad. Y el golpe va a ser más fuerte y los daños van a ser mayores. Entonces, ese tema es sumamente complicado. Ahora, tú has dicho una gran verdad. Nosotros, aquí hay una confusión. Aquí se cree que primero el sector empresarial está, digamos, desgranado en los pequeños y los grandes. Eso no existe. El encadenamiento productivo, lo que saca a los pequeños son los grandes, que les compran a los pequeños. El encadenamiento productivo, la integración empresarial, el tejido empresarial es uno solo. Eso tienes que entenderlo. Segundo, aquí no hay que si yo soy importador es uno y si yo soy exportador es otro. El exportador importa, señor. El exportador tiene que importar en este país. 80% de las transacciones de este país son internacionales en el mundo productivo, entre lo que importas y lo que exportas y lo que se queda. El 80% hay transacción comercial, digamos, internacional. El país no es que está encerrado en 4 países. Tú hablaste muy bien en el caso tuyo y en el caso de gente que está más o menos, digamos, ganando salarios de, vamos a decirlo, de $3,000 en ese rango. Vamos a llamar que eso es un ingreso que en la mayoría de la gente le va a generar un impacto muy fuerte, porque el que es extremadamente rico y gana $20,000 al mes, no tiene ese impacto. No le interesa mucho eso, no lo preocupa, ¿no? En vez de que te queden 1,000, te va a quedar 800 que te sobren. Eso no te preocupa. Pero la gente que tiene una hipoteca de la casa, el carro, el electrodoméstico y una serie de cosas, porque la escuela de los hijos y una serie de cosas que el salario vive día a día, tiene un impacto terrible. Y hemos dicho nosotros, presidente, cuidado, esto tiene un impacto terrible en la clase media. Ojo con eso, y la clase media es la clase que consume en el país, es la clase que produce y genera y consume, produce y consume en el país. Cuidado, más allá del impuesto a la renta, que es una barbaridad meterle más impuesto a la renta, pero más allá del impuesto a la renta, porque ese es un impacto de 330 millones en el país, tanto que se ha hecho escándalo el impuesto a la renta, nadie se está desgarrando las vestiduras por el impuesto a la renta, cuidado, de las empresas me refiero. Es un impacto de 330 millones, no debería de ser porque hay que dinamizarla, pero nadie se está, tú no oyes al sector empresarial desgarrándose por ahí, pero el impacto de los aranceles y de la tasa, claro, eso es un impacto terrible, porque eso va al bolsillo del ciudadano. Entonces volvemos a encarecer los productos. Entonces, ¿qué buscamos? Proteger a unos cuantos que son ineficientes para que paguen esa factura todos los ciudadanos con costo más alto del producto. ¿Qué es lo que busca este país? Porque el otro día me decían, es que usted habla de que no hay que proteger a la industria. No. A ver, hay que tener medidas red que se llaman. Eso está cuando usted ve los análisis de la Organización Mundial de Comercio. Por aquí se habla cualquier cosa en este país en materia económica. Pero vaya a ver los análisis de la Organización Mundial de Comercio, qué dicen en cuanto a la apertura comercial en un país. ¿Cuáles son las medidas red, net, para que las empresas chicas no caigan, sino que si van a caer, caigan en una net y puedan sobrevivir el efecto de una apertura comercial? Porque lo único que genera empleo en el mundo es la apertura comercial. Si usted no tiene apertura comercial, usted no puede generar empleo.
Eso está comprobado. Aquí queremos redefinir la pólvora. Entonces, si tenemos las medidas correctas, hay que abrir el mercado del Ecuador, hay que abrir el Ecuador al mundo para poder entonces producir más, ser más competitivo. Pero no espere protección de 5 empresas para que entonces el par de zapatos a usted le cueste $200 como consumidor, porque hay que proteger a 5 empresas. Estoy poniendo un ejemplo, no es que, por favor, no es contra la industria del calzado, estoy poniendo un ejemplo hipotético. Pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de medidas, pues, porque el país no funciona así. Aquí hay que favorecer a las grandes mayorías. ¿Me explico? Y ese es el tema. Inclusive el embajador de Estados Unidos daba su opinión en un medio de comunicación importante, en el cual señalaba que no era el camino poner más tasas, ¿no? Es más, estamos a la puerta de una renovación de la ATP. Entonces, el sistema general de preferencia. Es correcto. Entonces, el tema está en que el embajador decía que justamente no era el mejor camino y que estaban analizando el tema del convenio bilateral, que todavía, pero habría que ver si cumplimos los requisitos. Eso significa que si nuestro mayor cliente es Estados Unidos, le estamos poniendo prácticamente una bomba. No se dan cuenta de la gravedad de lo que puede ser una retaliación comercial, poner tasas y estas medidas para arancelarias en el país. No se dan cuenta porque, vuelvo y le repito, cuando usted es de papeles y usted trabaja solamente en papeles, entonces el papel aguanta cualquier cosa. Claro. Pero cuando usted está en la vida real, usted se da cuenta que la vida real no, el papel no refleja la vida real, pues. Entonces, tenemos convenios de inversiones en el país para todos los inversionistas. Vaya usted a sacar un convenio de inversión que se lo respete el convenio de inversión en este país, pues. Y vaya a sentarse a esperar 3-6 meses que se reúne el COMEX, que la apruebe, y cuando llega a la aduana las partidas arancelarias se las cambian y no puede ejecutar. Los que vivimos eso día a día sabemos que bla bla bla, pajaritos en el aire, en los papeles, pues la realidad es otra, hermano. Hay que decirlo con absoluta claridad, porque el mejor sistema de salud latinoamericano, y la gente está muriendo de cáncer porque no hay medicina, hermano. Entonces, aquí se habla cualquier cosa. Por eso les vuelvo y les repito, esa es eso es lo que me hace entrar en política. La frustración de ver que todos aquellos que están en política hablan cualquier cosa y lo que se habla no es la realidad, hermano. Hay que aterrizar a la realidad del país. Entonces, ¿qué es lo que usted me está preguntando? ¿Qué es lo que va a pasar con el tema del sistema general de preferencia? Es grave porque se va a renovar el sistema general de preferencia. A ver, el sistema general de preferencia son para más de 150 países. ¿Se va a renovar el sistema general de preferencia? Yo le digo que sí. ¿Se va a renovar para el Ecuador? Veremos. Entonces, cuidado, confundimos los conceptos. Una cosa es que se renueve el sistema general de preferencia y otra cosa es que se renueve para el Ecuador el sistema general de preferencia. Son dos cosas distintas. Cuando perdemos, en el caso que no se renueven las ATPA, ¿cuánto sería? A ver, no te puedo decir ahorita, pero por lo menos estarán en aranceles sobre los $2.500 millones. Entonces sería gravísimo, ¿no? El 50% del déficit fiscal del país se pierde. O sea, por eso te digo que es una frustración, ver que el país se maneje, discúlpeme, con gente que no saben ni dónde está parada en materia económica y que son los grandes expertos y que son los grandes conocedores y que nos han llevado a un resultado pésimo y que siguen siendo los grandes conocedores y los que generan economía y empleo ahora resulta que son los que no saben nada. Entonces estamos en un mundo al revés. Pero lamentablemente usted está como legislador y maneja o está en medio de la política, y la política realmente es un juego de poder, y el problema está en que muchos ciudadanos aquí se preguntan, ¿y entonces qué es esto? ¿Un show por parte de la presidencia para ganar digamos aceptación en el público? Porque en la realidad no se ve pues ejecutándose la realidad que usted menciona. A ver, cuando estaba en las cámaras de la producción me decían a mí, señor Kronfeld, entre en política porque usted entiende lo que se hace en la economía y bla 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 bla. Y por otro lado teníamos un gobierno de aquel entonces que decía que los empresarios eran los malos, que los empresarios eran los sinvergüenzas, que los empresarios eran los pillos, que los empresarios no sabían, que los empresarios esto, que los empresarios el otro, y que el motor de la economía única y exclusivamente puede ser el Estado. Y que, más allá de eso, las cámaras y los gremios no representaban a nadie. Yo me acuerdo, cuando me decían eso a mí, yo era presidente del comité empresarial, señor, ¿usted qué representa? Usted no representa a nadie. ¿Cómo que no represento a nadie, señor? Represento el aparato productivo del país, represento 9 de cada 10 empleos, represento el 60% del Producto Interno Bruto, pero te decían que no representaba a nadie porque no había sido electo por el pueblo. Hoy corro a la Asamblea Nacional,
saca 1,5 millones de votos, hermano, teniendo 10 años en contra de los empresarios, siendo presidente de los empresarios, saca 1 millón. Ahora tampoco represento a nadie. Entonces, espérate un ratito, porque no entiendo. Ahora ya tampoco represento a nadie. Exijo una explicación. Entonces, exactamente, hermano. República de Pelotillehue. Yo le tengo la respuesta. Da igual la respuesta. Que hay gente que con la boca construye el país, pero no sabe con cuántas papas hace el loco. Es la pura verdad. Y esa es la verdad, entonces no entienden lo que es el sector privado y del sector público viven solamente estirando la mano, pero no produciendo. Así Y es un problema serio. Como no saben producir, entonces no entienden al sector privado. Así es. Mi pregunta va por el tema de si usted ahora que es presidente hemisférico de parlamentario, del Congreso hemisférico parlamentario, ¿cuál es la realidad que se vive fuera del Ecuador y usted tuvo ese tiempo en Washington? Gracias, oiga, gracias. Sí, tuve el honor de digamos, reemplazar al presidente saliente José Antonio Kast, quien está corriendo para la presidencia de Chile. Digamos, es uno de los candidatos ahorita a la presidencia de Chile, igual que Sebastián Piñera. Que a propósito hay un debate esta semana. Que hay un debate esta semana, él va a estar en ese debate. José Antonio Kast, él deja la presidencia del Congreso Hemisférico Parlamentario. Esta es una iniciativa que nace de derecho, esto no es de hecho, es de derecho. Existe el Congreso Hemisférico Parlamentario basado en Washington. Digamos que es una iniciativa en donde el primer requisito es ser legislador, ya sea senador o diputado, o asambleísta o congresista o representante de la Cámara, porque cada país tiene su fórmula, pero tiene que estar en el poder legislativo, digamos, en funciones elegidos por su pueblo. Ese es el primer requisito. Una vez que, digamos, tiene ese requisito, puede formar parte de esto. Ahorita hay representación de 18 países, incluidos Estados Unidos, con senadores y diputados muy importantes de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que busca esta iniciativa? Busca que los organismos internacionales, Organización de Estados Americanos, Convención Interamericana, Corte Interamericana, etc., buscan que respeten el Estado de Derecho y que respeten la democracia en cada uno de estos países. Y eso se hace a través de un llamado, de una representación hemisférica, de gente que ha sido votada por su pueblo y que tiene la representación. Así como tuvo 1,5 millones de votos, esa gente tiene su representación en votos para hacer un llamado a estos organismos internacionales a que se someta estricto al derecho. ¿Por qué? Porque ya comenzamos a ver agendas de imposición ideológicas en la región que no están sujetas a derecho, más aún promocionadas o impulsadas por estos organismos internacionales, cuyos fondos de estos organismos internacionales son los aportes de cada uno de los países miembros y que deberían de cumplir la agenda que está por mandato establecida dentro de sus estatutos. Sin embargo, se desvían de esa agenda y comienzan a hacer con el dinero lo que se le da la gana para promover agendas ideológicas. Por ejemplo, hace poco hubo una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, en donde se falló a favor de una cuestión de matrimonio igualitario, parejas del mismo sexo. Pues la propuesta fue que al ver un fallo de la Corte Interamericana, eso es vinculante y debería, digamos, ni siquiera pasar por los parlamentos en cada uno de los países, sino aplicarse inmediatamente. Y entonces aquí estaría supraestado, aquí ya estaría, discúlpeme, aprobado el matrimonio de la gente del mismo sexo, por decirlo. Eso no puede ser, porque entonces es un golpe jurídico a la democracia de los países, a la autodeterminación de los pueblos y a la representación de los parlamentos de cada uno de estos países que son los legítimos representantes del pueblo. Estado de Derecho como tal. Y del Estado de Derecho. Entonces, esa es una de las iniciativas. Otra cosa en temas, ese es uno de los capítulos que le estoy diciendo en temas, por ejemplo, que están relacionados a las ideologías de género. Hay otros temas que están relacionados a la plurinacionalidad de los pueblos, que ese es otro tema, que es un tema sumamente grave. Y así hay algunos temas. Entonces, este congreso, digamos, paraguas de todos los congresos del hemisferio, tiene una significancia bastante importante, bastante, digamos, directa en la gestión de los organismos internacionales para ponernos un freno y fiscalizar estos organismos. ¿Quién fiscaliza estos organismos internacionales? Tendría que ser un congreso internacional. ¿Y cuál es ese congreso internacional? El Congreso Hemisférico. Y en ese sentido, en ese congreso, el cual usted es presidente,
¿se tratan temas como la economía y el comercio en el país, o solamente son los otros temas? No, sí se tratan temas. ¿Y cuál fue la reacción de la gente cuando usted conversa sobre temas ecuatorianos en el sentido de la situación económica y política? Bueno, se escuchan todos los temas, ¿no? Primero hay que captar la información. Son reuniones, pues usted sabe, no son reuniones de 10 y 12 horas, como son las reuniones aquí, se va con una agenda muy específica, pero se van marcando los temas. Ahora, justamente se está preparando los temas para ver la integración comercial en la región, el negocio interregional, los problemas parancelarios dentro de la región, las trabas fitosanitarias para poder incrementar el comercio y el empleo dentro de la región. Eso es un tema que se va a tratar dentro del marco de la Cumbre de las Américas, porque ahora viene la Cumbre de las Américas en el mes de abril. Incluso tengo entendido que es posible que vaya el presidente de los Estados Unidos al Congreso Hemisférico a dar una conferencia, eso me han comunicado ahora en Washington, y justamente es uno de los temas que se van a tratar ahí. Se está preparando un documento bastante importante del negocio de los negocios interregionales. Valía la pena conocer, porque usted preside ese Congreso Hemisférico de Parlamentarios. Permítanme aterrizarlo acá en el Ecuador. ¿Qué garantía tienen ustedes de que mañana se van a presentar las firmas? O la nueva solicitud de juicio político al vicepresidente de la República, entiendo que en hora de la mañana hay 56 firmas, si no me equivoco, más o menos. Digo, ¿qué garantía tienen ustedes, de la oposición me refiero? Conversaba esta mañana con Henry Cucalón y con Héctor Yepes, de Madera de Guerrero y de Suma. Y les hice la misma pregunta: ¿qué garantía tienen de que en el CAL pase el tema? No estamos hablando no jurídicamente, sino políticamente. Y entiendo, y así lo debe conocer el país, que el CAL no tiene por qué ser una interpretación jurídica, sino la forma. Si la forma está bien, pase y será la Corte Constitucional la que decida. Mire, si el CAL decide por sí mismo qué hacer con este juicio, entonces ¿para qué existe el Pleno? Claro. Entonces reduzcamos el Pleno al CAL, pues. El CAL es solamente el Consejo de Administración Legislativa, que debería ser el trámite administrativo, al trámite administrativo de la aprobación para que determine el Pleno. Exacto. ¿Qué es lo que se hace con él? Okay. Entonces, ¿qué garantía tienen ustedes presentar mañana y decir el CAL? Bueno, yo no puedo dar garantías por la actuación de otra gente, pero no hay garantías, no hay. Ya, o sea, seamos honestos, ¿no? Ahora, para mí sería impresentable que a estas alturas del partido el CAL no califique esto, pues sería. Yo quiero saber qué es lo que va a hacer. ¿Qué garantías tiene la gente en el CAL de que el pueblo no lo linche después de no aceptar una situación? Cuidado, hay que revertir la pregunta. Claro, ¿no? Reacciona la gente y le dice: nadie tiene garantía. ¿Qué garantía tiene usted que no lo linchen por no hacer el trabajo que tiene que hacer? Claro, entonces, cuidado. Uno pagan todos, pues. Claro, es que eso es un tema grave. Por eso es que hay que hacer un llamado a que ya estas cuestiones, como yo le dije, estas cuestiones a puertas cerradas, estas artimañas, estos muñequeos, esto se acabe. Las cosas se tienen que hacer con absoluta transparencia. ¿Es presentable que siga la situación del vicepresidente tal cual está, agotada en la justicia ordinaria? No, no es presentable esto. Ya esto es impresentable. Esto ya hay que ponerle finiquito. Esto ya se agotó. ¿Cómo se resuelve este problema? A través del juicio político. Como le dije, un vicepresidente sin funciones, cobrando salario, preso y vacaciones. Esto es impresentable. Vacaciones, no, es impresentable. Es impresentable, hay que decirlo tal cual, es impresentable. ¿Cuánto le cuesta al país en imagen tener una situación de esta naturaleza? Es que hacia allá iba mi pregunta cuando usted estuvo en ese Congreso Hemisférico. O sea, independientemente de la reunión formal, sino el comentario, la conversación. Es terrible. Ahora, se ve con buenos ojos, se ve con mucho mejores ojos la actuación del presidente Moreno. Se respira más tranquilidad, pero tampoco se respira tranquilidad. A fondo en estos congresos se busca también la lucha contra la corrupción, entonces hay una lucha contra la corrupción que es evidente en el Ecuador, que se está viendo, digamos, que se está destapando la olla, que están saliendo grillos y alacranes de ahí adentro, porque ya no solamente grillos, ahí le puede salir cualquier cosa. Cuidado, le sale hasta una tortuga ninja de adentro de la olla. Terrible. Impresionante. Pero Henry, la verdad es que escuchándote y todas las cosas que se dicen a nivel internacional, obviamente a la gente en Ecuador sí le preocupa la situación, sí está realmente un poquito miedosa, porque no entienden, como decía la primera pregunta, no entienden el ejecútese y el bla bla bla, ¿no? Entonces, tú sí confías en todo el procedimiento que se va a llevar en la Asamblea, sobre todo para el juicio político y para todas las cosas que hay que hacerse. ¿Confías plenamente en eso, sí o no?
Hermano, yo entro a la asamblea pegado a la pared. Con eso estoy contento. Con eso estoy contento, hermano. La pregunta. Me encanta con eso. Espero que me entiendas y no me hagas desarrollar más allá. Está bien. Buen provecho. La verdad que me provoca risa, ¿no? Ya me imagino la situación. Lo que pasa es que, además, cuando una persona no es política, es decir, no ha hecho una carrera política como tal, debe ser doblemente más complicado entrar en esa arena desconocida. Ahora, cuando hablaba Javier con respecto a este congreso hemisférico, se llama, ¿no? Sí, de parlamentarios, pienso en otros temas que me gustaría abordarlos, si le parece, a la mesa, y tiene que ver con respecto a lo que está ocurriendo en Colombia. Con respecto Perdón, me está moviendo el teatro, la radio es el teatro de la mente. No, ya pueden verlo en las redes, pero los que nos están escuchando ahorita, Javier Segarra está tomando un café. Jaime Velázquez desparpajada y conchudamente cogió una galleta y la mojó en el café, en la taza. Alguna vez le hice eso. Alguna vez sí, pero hace. Qué horror. Da un mojito. Perdón, José. Sí, yo quiero abordar el tema de la paz en Colombia, porque la situación en Colombia en estos momentos es gravísima, sobre todo en los últimos días. Ahora se habla de que Timochenko va a ser candidato a la presidencia de la República, que hay como un revés con respecto a este acuerdo de paz. Bueno, la posición en Colombia es muy dividida, entonces quería saber si que ese tema también se abordó en este congreso. No, ese tema en Colombia no se abordó, había una agenda estructurada previa a la reunión. Uno de los puntos era justamente, pues había que debatir mucho quién iba a asumir la presidencia. Eso no es un tema pues menor. Le digo yo con sorpresa, no sabía que yo era uno de los, digamos, de los propuestos por el pleno de este congreso, y salí electo y agradezco muchísimo, y eso se llevó gran parte de la agenda. Los otros temas, como le digo, de temas de derechos humanos, sobre todo, de temas de plurinacionalidades, de temas de todos estos temas que he venido conversando. Ahora, el tema de Colombia es un tema sumamente grave. Yo soy amigo personal del expresidente Álvaro Uribe, conozco muy bien al presidente Santos, he conversado en múltiples ocasiones con él, creo que es un tipo serio, honesto, ha hecho un trabajo, pues, digamos, para tratar de acabar con este conflicto en Colombia. Siempre fui, digamos, escéptico de que ese proceso de paz, más allá de ser un tema mediático, sea un tema efectivo en cuanto a que genere paz dentro de Colombia, y el miedo que todos teníamos, ¿no? Que mañana se acoja a este proceso de paz para tener gente, digamos, metida en la política con ese, digamos, con ese pasado, ¿no? Que eso es un tema que no es menor, ¿no? Hay que decirlo, no es menor. Y bueno, he visto las dos posiciones, siendo amigo de un expresidente y un presidente. He visto la posición del expresidente Uribe, en donde decía este proceso lo único que está haciendo, este proceso de paz, es dándole más tiempo para reestructurarse a las FARC. Esa era una de las posiciones. La otra posición del presidente Santos, no, esto es un proceso de paz real, concreto, que va a generar paz en Colombia y que va a hacer que los ciudadanos por fin vivan, digamos, en un país libre de guerrilla y de violencia en ese sentido, ¿no? Entonces he visto las dos posiciones. Para mí es difícil opinar más allá de eso, porque no me gusta intervenir dentro de un proceso que ni lo he seguido, digamos, no he participado, y además desde otro país es un tema sumamente delicado, pero preocupa ver que gente, por ejemplo, se comienza a involucrar de estos grupos terroristas en política, porque por haber hecho ya una negociación tendrían el derecho de estar ya, digamos, dirigiendo un país, ¿no? Preocupa, ¿no? Preocupa en ese sentido. Claro, que el Consejo Electoral de Colombia ya le dio la vía libre para que sea inscrito el partido político FARC. Por eso digo, preocupa eso, ¿no? Preocupa eso, porque qué antecedentes son esos en el mundo, ¿no? Son temas sumamente preocupantes. Por otro lado, que este proceso de paz, que está incipiente, no se revierta inclusive hasta por temas de oposición política, porque la política, la gente dice, nunca peleas ni por religión ni por política, ¿no? Entonces, cuidado, por pelear por política se revierte este proceso, digamos, de paz, ¿no? Porque se canalice, digamos, cualquier represalia en cuanto a acciones políticas en temas de guerrilla. Sería terrible. Me imagino que la agenda de este congreso estará en algún momento dado. En algún momento, me imagino que estará en un momento traído por los propios legisladores de Colombia,
que hay algunos legisladores muy importantes en Colombia que forman parte del Congreso. Hay una senadora Ortín, que es una mujer excepcional, muy inteligente, muy capacitada, tiene muchos años dentro de la política, que es parte del comité, digamos, ejecutivo dentro de, como decir, el Consejo de Administración Legislativa. Acá no hay eso, lo que hay es un comité ejecutivo, que es justamente el que marca la agenda. 2 veces al año. Sí. En Washington. No solamente en Washington, depende. La vez pasada fue en México, esta vez acaba de ser en Washington. La próxima reunión es en abril en el marco de la Cumbre de las Américas, en Lima. Entonces, digamos, tiene su sede en Washington, pero no necesariamente se reúne en Washington, sino que se reúne pues dependiendo de la agenda internacional. En este caso, la agenda que viene es la agenda digamos, la reunión de las Américas, la Cumbre de las Américas, que es en Lima en el mes de abril, del 10 al 15 de abril. El hablador Jaime Velázquez. No, solo quería preguntarle que se quede solo a ver qué hace. Sí. Lo que pasa es que estos grupos guerrilleros en Colombia buscaban justamente obtener esa participación en política. Ese era su objetivo. Y al menos el presidente que estaba negociando, eso era una de las condiciones. O sea, asombrarnos en estos momentos de que la aspiración de, ¿cómo se llama? Timo quiere ser presidente. Es lógico, pues esa es su aspiración. Ahora, que debemos estar de acuerdo o no, yo no estaría de acuerdo. Yo, como ciudadano, te digo no, porque debería haber una ley que impida que aquellos que fueron, digamos, sancionados por la justicia, por cualquier delito, entren a la política. Responde usted, señor. No, lo que pasa es que todavía, justamente, eso es lo que se discute en Colombia. Como todavía no hay esta justicia especial que tiene exclusivamente que tratar a cada uno de estos casos, como no ha sido sentenciado, entonces solamente tiene acusaciones. Los abogados particulares, por ejemplo de Timochenko y compañía, dicen cómo van a impedir que sea candidato mi cliente, dicen ellos, si todavía no ha sido juzgado. Y el Consejo Electoral de Colombia acaba de dar vía libre para que ya sea un partido político. Lo mismo que ocurrió con el M-19, cuando el entonces presidente Álvaro Uribe negoció justamente la paz y la entrega de las armas en él. Entonces, por eso es que hay una controversia brutal, porque en campaña por el sí y por el no, recuerde usted, hace un año se firmó la firma de paz allá en Cartagena, se decía que las FARC no pretendían ser candidatos o poner candidatos a la presidencia de la República en el 2018, y que iban a tener un cuadro de 4 o 5 congresistas para estas elecciones, y ahora saltan con que el candidato a la presidencia va a ser justamente Timochenko. Entonces, una explosión social lo que ocurre en Colombia. Sí, es terrible porque lo que usted está diciendo, o sea, en el momento que se cumplió este proceso de negociación, se dijo una cosa y ahora resulta que es otra. Y ahí es donde viene la incertidumbre y ahí es donde viene justamente, digamos, la diferencia de pensamiento de la gente. Henry, para concluir, ya tenemos 45 minutos. Gracias por la amabilidad de darnos el tiempo en la entrevista. Gracias por darme una galletita. Sí, cómase la galleta que Jaime se las arrasó el monstruo como galleta Jaime. Lucas. Perdón. Es muy diferente estar en el Parlamento Nacional que en la empresa privada. Es muy diferente, Henry. Sí, claro. Totalmente. ¿Cuál es la diferencia? Explícale la audiencia. Que aquí te sientas 8 horas a escuchar discursos y no pasa nada. Tú en la empresa privada te sientas 8 horas en una reunión, hermano. Esa es la frustración. Por favor, si en 10 minutos no resuelves, hermano, eres un ineficiente. Pues. Sí, esa es la verdad. ¿Te sientes frustrado con eso? No, frustrado no, porque es una experiencia. Yo digo, siempre uno tiene que aprender. Yo voy aprendiendo de estos temas, digamos, legislativos. Hay gente muy inteligente de adentro. Hay gente que le falta preparación, hay gente que es muy inteligente, y tú siempre aprendes en estas cosas, ¿no? Y te vas complementando. Esta es una educación que yo no la tenía, lo que es la educación, digamos, legislativa, del manejo legislativo en el país, y yo creo que eso lo único que puede hacer es enriquecerte, digamos, en conocimiento, y para mí esa experiencia es buena. Creo que me ayuda en mi formación, aunque regrese más adelante a la iniciativa privada. Creo que esta experiencia lo único que puedo hacer es enriquecerme en conocimiento para, digamos, ser un hombre más abierto de pensamiento, más tolerante, digamos, con los tiempos, porque tienes que tener tolerancia en los tiempos cuando estás en esto, y digamos, tener una visión un poco más global, por decirlo de alguna manera.
Gracias. Gracias. Henry Kronfler por acudir al diálogo de la tarde y muy amable aquí en el 99.98.9. Vamos a pagar las menciones publicitarias, a mis amigos les agradecemos tanto y regresamos enseguida. Vamos con Wendy y después al corte comercial. Salió chéverísimo. Sí, cuéntame mucho, hermano. Ay, me habló más que tú, hermano.